Apreciables estudiantes de la Maestría en Administración de la Educación, en el curso de Planeación de Instituciones Educativas, les doy la más cordial bienvenida a esta que es nuestra 11ª sesión. En esta sesión estaremos viendo lo que es la planeación prospectiva. Este es un ejercicio estratégico que es una alternativa a la planeación estratégica que hemos estado viendo, que pues algunos dan en llamar clásica, otros dan en llamar normativa, diferentes nombres. Pero es importante pues que estudiemos también las características de esta planeación alternativa pues y que entendamos cuáles son las diferencias respecto a la planeación estratégica que hemos venido desarrollando y que prácticamente hemos cumplido con las sesiones anteriores. Comencemos con la definición de la planeación prospectiva. Esta es el esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable. Es una actitud de la mente hacia la problemática del porvenir. Existen 2 o 3 autores que son los más importantes en esta disciplina. Por una parte, pues, y básicamente quienes han desarrollado todos estos conceptos son estos autores Miklos y Tello, los cuales pues estaremos citando a lo largo pues de esta sesión. Siguiendo pues con la definición, la planeación prospectiva es una actitud e implica un grado de imaginación, de reflexión hacia el futuro íntimamente ligado al análisis del contexto actual, para así determinar sobre la base de las expectativas, capacidades y valores los instrumentos idóneos que permitan alcanzar la situación ideal. Se parte que hay una relación permanente entre la realidad y lo ideal. Como vemos, la planeación prospectiva va a partir del futuro, mientras que la planeación estratégica lo hace del presente. Si reflexionamos en la planeación estratégica, todas las herramientas que utilizamos, el análisis interno, el análisis del entorno, es decir, el análisis externo, que son los que nutren la matriz FODA, todo se realiza analizando las condiciones presentes. Cuando desglosamos lo que son fortalezas y debilidades y también oportunidades y amenazas, no estamos hablando de algo que va a suceder en el futuro, sino que estamos partiendo de que son situaciones, son factores que se están dando en el presente. Continuando con la definición, Godet, que es otro de los autores que ha trabajado en este concepto, señala que la prospectiva es un panorama de los futuros posibles, que conocemos como futuribles, es decir, de los escenarios no improbables, teniendo en cuenta el peso de los determinismos del pasado y de la confrontación de los proyectos de los actores. En otras palabras, en lo que se basa la planeación prospectiva es en identificar aquellos futuros que pueden ocurrir. Como veremos, pues pueden ocurrir el mejor de los casos, el peor de los casos, y entre uno y el otro hay una serie de futuros que todos son probables, se pueden dar. La planeación prospectiva no se basa en futuros ideales, utópicos, porque eso pues no es aplicable para una planificación. Consiste fundamentalmente, por lo tanto, en una reflexión y en una toma de conciencia, cuyo propósito es la anticipación para la acción, con miras a lograr la situación identificada como deseable y posible. Entonces, como ves, partimos del futuro, de una situación deseable y posible, y venimos al presente y reflexionamos qué es entonces lo que hay que hacer
para que partiendo del presente alcancemos ese futuro probable que llamamos futurible. La prospectiva, además, no es asumida por estos autores como una prolongación exclusiva del pasado, como podría pensarse que el futuro es nada más una extrapolación, una continuación de los fenómenos que se están dando en el pasado y en el presente. Que estaríamos asumiendo entonces de que no hay rupturas, no hay fenómenos que cambien completamente el devenir de la historia. Estamos pues en este año inmersos en un cambio que ha sido totalmente significativo con respecto pues a lo que veníamos experimentando en las últimas décadas. Y de ahí pues que eso normalmente pues no lo logra capturar una planeación estratégica normal. Por el contrario, lo que se desea cambiar o transformar en una realidad concreta le da sentido a las acciones que serán implementadas en el presente. Entonces, si insistimos, partimos del futuro y venimos al presente y analizamos entonces qué acciones hay que tomar en el presente para llegar a ese futuro deseado. Entrando con el tema de los futuribles, pues de lo que estamos hablando es que los futuribles son todas aquellas escenarios que podrían darse en un tiempo adelante del nuestro. Y podemos hablar de un futuro utópico, pues que prácticamente no será lograble. Y por el otro lado, pues esto sería lo más deseable, pero poco probable. Y el otro, pues el indeseable, que también pues será poco probable, es el catastrófico. En medio de eso, pues está el optimista, el término medio y el pesimista. Estos escenarios, llamados futuribles, son los más factibles que podamos nosotros experimentar. Por lo tanto, el estudio del futuro es útil para conocerlo, pero además se puede visualizar el presente. Esto es, no solo el futuro desde el presente, sino el presente desde el futuro. En este caso, la planeación estratégica estará en función no solo del presente y del pasado, sino sobre todo, como hemos dicho, del futuro. ¿Cuál es el fundamento teórico de la planeación prospectiva? Bueno, pues partir de la realidad de que el futuro no está predeterminado. Que nosotros los seres humanos tenemos capacidad de, si no crear un futuro completamente, sí de influir en él. Para construir futuros más convenientes, factibles y deseables, el instrumento estratégico más pertinente será entonces la planeación prospectiva. Su misión es la anticipación de futuros diversos, como ya vimos, pues futuros utópicos, futuros catastróficos y entre uno y el otro, pues futuros pesimistas, pero que son factibles, futuros optimistas, que todavía son factibles y un futuro intermedio. Tienen las características, todos ellos, de ser posibles, probables, lógicos, deseables algunos, otros temidos, en fin, todos llamados futuribles. La prospectiva se sostiene en tres estrategias esenciales: una visión de largo plazo, una cobertura holística y el grado de consensuamiento, es decir, que a lo que se llegue sea el producto de un trabajo colectivo de análisis. Veamos las características. La primera pues es la visión global y holística. Se trata, de acuerdo a Ackoff, que es otro autor que ha trabajado en este tema de la planeación prospectiva, de mirar sistemáticamente cada elemento con sus propiedades y el rol que desempeña en el marco del todo. Existe la necesidad de interpretar los procesos sociales y el objeto de estudio, o sea, los eventos focales, desde una postura integral, sistémica y global. Es decir, imaginar el futuro deseado significa contrastarlo con la situación actual por medio de un diagnóstico
a fin de tomar en consideración las partes que lo integran y la interacción de las variables involucradas en la problemática de interés. Esto se parece mucho al análisis externo, en el cual pues vemos cómo está el entorno, pero nos pide que lo veamos desde una óptica global y holística, que no solo veamos la influencia exclusiva que tendrán los fenómenos sobre la institución con la que estamos trabajando, sino que tratemos de ver la influencia global general que podrán tener esos fenómenos en todo el devenir de la sociedad. La prospectiva descompone en partes la realidad que interesa estudiar y da prioridad al análisis, al igual que la planificación, la obtención de una visión holística del sistema y no un estudio exhaustivo de cada parte que la integra. La visión holística se representa como un mapa conceptual de las variables claves en un determinado contexto, en base a criterios de pertinencia y alcance, mas no profundidad de cada una de ellas. Otra característica muy importante y que la distingue esencialmente de la planeación estratégica es que la planeación prospectiva es cualitativa. El enfoque prospectivo le asigna una importancia considerable a las variables cualitativas, que pueden representarse por actores, instituciones, eventos y tendencias, potenciales o explícitas, en el análisis de un sistema. Esto implica explorar en qué medida las estrategias de los actores involucrados inciden en la evolución y dirección de las variables claves. Por lo tanto, la planeación prospectiva, su análisis no se basa, como la planeación estratégica que hemos visto, en la elaboración de matrices que buscan cuantificar el impacto que tienen los fenómenos y las variables internas y el grado de importancia o el nivel de preparación que se tiene para cada uno de ellos. La planeación prospectiva no se concentra tanto en cuantificar, en ponerle números, sino que de representar la mayoría posible de los fenómenos que puedan estar afectando el futuro que queremos lograr. Otra cosa pues es que la planeación prospectiva es participativa y cohesionadora. Es lo que hablábamos del consensuamiento. La prospectiva se propone alcanzar un consenso entre las fuerzas sociales que están relacionadas con la problemática identificada. De ahí pues que es más fácil lograr consensos sobre variables cualitativas en las cuales no estamos asignando pesos ni impactos que si lo quisiéramos hacer desde el punto de vista de la planeación estratégica, en la cual pues probablemente los pesos y las importancias no sean completamente compartidas por todos. En la planeación prospectiva, la participación es un mecanismo de los más idóneos para promover el intercambio de ideas, unificar criterios, resolver conflictos, compartir visiones y, lo más importante, su adecuada utilización permitiría crear valores orientados a generar compromisos y visiones compartidas entre quienes forman parte activa de una determinada situación. De ahí pues que la participación colectiva, que ya se ha mencionado en la planeación estratégica como algo muy importante, aquí es indispensable. También pues la planeación prospectiva tiene una finalidad constructora, porque su finalidad va más allá de producir e imaginar futuros deseables y posibles. Miklos y Tello advierten que la prospectiva viene del futuro y aunque está vinculada con aspectos de planeación normativa, como todo lo que hemos visto anteriormente, adquiere relevancia en contextos caracterizados por el cambio y la transformación que permanentemente pueden ser enfrentados por ella. Si bien esta práctica es una forma de imaginar y actuar frente al futuro, tiene el propósito de anticiparse a la acción, lo cual supone imaginar la realidad para luego diseñar estrategias de intervención. Entonces volvemos, partimos del futuro y
Luego pues nos colocamos en el presente, pero vemos qué son las cosas que hay que realizar desde el presente para alcanzar el futuro. Continuando con la finalidad constructora, es preciso contar con el apoyo de quienes toman decisiones a fin de materializar las acciones que forman parte de ese futuro deseado. Es en este momento cuando la prospectiva cumple su finalidad constructora, hacer posible lo deseable con el impulso y el compromiso de los agentes claves encargados de tomar decisiones. La metodología prospectiva requiere de las tres etapas siguientes: conocer, diseñar y construir. La primera, que es conocer, engloba la identificación y la conformación de los futuros posibles, a partir de la información diversa y dispersa que proviene de múltiples fuentes. Entonces, nos preocupamos más de imaginar, de conceptualizar un futuro, más que en un primer momento de querer identificar qué es lo que está sucediendo en el presente. Entonces vemos el conocer en la planeación estratégica tradicional. Se trata de conocer el presente para ver cuáles son las posibilidades del futuro. En la prospectiva se trata de conocer el futuro a través de estas fuentes para entonces dilucidar qué es lo que hay que hacer en el presente para alcanzarlo. La segunda etapa es la de diseñar. Se orienta a la elaboración de modelos de la realidad, ante la cual habrán de tomarse las decisiones y a la identificación inteligente, razonada y consensuada del futurible, es decir, el mejor de los futuros posibles. Por último, en la tercera etapa, que es la de construir, a partir del futurible, se evalúa su pertinencia, se comprometen los actores sociales y se cumplen los compromisos establecidos, dando seguimiento y adecuación permanentes en este proceso. Existen dos maneras de llevar a cabo estas etapas. La primera es el modelo de planificación interactiva de ACOF, y la segunda es el modelo de planificación normativa de Osbejan. Veamos el primero. Según ACOF y otros, existen tres tipos de planificación: la reactiva, la preactiva y la interactiva. La planeación reactiva es ascendente y orientada hacia las tácticas tomadas de forma independiente. ¿Por qué se llama ascendente? Porque parte de las personas que están más cerca de la acción. Si estamos hablando de una institución educativa, estamos hablando de los profesores, de los coordinadores, de un poquito más lejano, de decanos, y eso pues sube hasta rector, junta directiva, etc. Por eso se llama ascendente. En este tipo de planificación, esta actividad se inicia en las unidades bajas de la organización cuando se observan una serie de deficiencias y sus amenazas, con sus respectivas consecuencias para la organización mediante el análisis costo-beneficio. Seguidamente se asignan prioridades de un número de proyectos. Entonces, pues las unidades que están más cerca del punto de trabajo, o sea, de la enseñanza, determinan, identifican cuáles son las deficiencias, las debilidades y las amenazas y reaccionan en función de ellas. Para ACOF, este tipo de planificación se basa en el supuesto erróneo de que si se desecha lo que no se quiere, se obtiene lo que se quiere. Y como se lleva a cabo en sectores de la organización de manera desarticulada e independiente, no favorece una comunicación directa entre ellos. Entonces, puedes imaginar que cada unidad identificará amenazas y debilidades que no necesariamente son las mismas. Y va a elaborar programas de reacción, porque aquí prácticamente estamos reaccionando a esas amenazas y debilidades que estamos identificando en cada uno
de los puestos, de las unidades. Como solo estamos viendo amenazas y debilidades, estamos dejando de lado las oportunidades y las fortalezas. Prácticamente estamos apagando fuegos. Y como no son las mismas acciones las que toma esta unidad con esta y con esta, entonces pues es lo que vemos aquí, pues que la acción es desarticulada e independiente. Pasamos a otro tipo de planificación, de acuerdo a ACOS, que es la planificación preactiva, que es descendiente y orientada a la estrategia. El establecimiento de las acciones estratégicas se diseña en el nivel más alto de la organización. Entonces aquí es al revés. Aquí es la alta dirección, la junta directiva de la institución, el rector, el director general y los directores que están más cerca de ellos son los que determinan las estrategias y se las transmiten a la parte operativa. El establecimiento de esas acciones se diseña entonces en ese nivel más alto con la preparación de uno o más pronósticos para el futuro. Proceso que se realiza en dos etapas. Primero es la predicción, que es lo que creemos va a suceder, y luego la preparación, que siendo la primera la que más importancia se le asigna. Las tácticas entendidas como acciones a nivel de las unidades se dejan a libertad de estas. En este tipo de planificación entonces, aquí se dice a dónde queremos llegar, pero se deja en libertad a cada unidad qué camino tomar para alcanzar esa meta que se ha planteado. Y ACOS pues concluye de que la planeación ideal es la interactiva, que en contraposición con los otros dos tipos de planificación anteriores, se orienta hacia la obtención de un control sobre el futuro. Ya vas viendo, pues vas descubriendo de que es el modelo de planeación prospectiva. En este sentido, basa sus postulados en la premisa de que el futuro de la organización depende tanto de lo que se haga entre el hoy y el mañana, como de lo que le pase al mañana. Entonces, no es un futuro determinista, no es que ya las cosas están dadas, que ya se sabe qué es lo que va a pasar y lo único que hay que hacer es adaptarse a esa situación que es inevitable. Con la planeación interactiva, la lógica es que la organización y también nosotros como personas tenemos un grado de influencia sobre el futuro. Nuestras decisiones pueden condicionar, si no obviamente al 100% el futuro, o sea, no podemos diseñar un futuro con 100% de certeza, pero sí lo que hagamos hoy influirá sobre el futuro. Obviamente, todos ustedes que están estudiando esta maestría, pues eso está sucediendo el día de hoy, va a influenciar lo que ustedes harán profesionalmente en un futuro cercano. No es pues por lo tanto de que el futuro ya está dado, su futuro profesional pues ya está escrito y lo único que hay que hacer es irse acostumbrando a esas realidades, sino que pues ustedes prácticamente están ejerciendo esa capacidad prospectiva en la cual creen firmemente, pues todos nosotros, que lo que están haciendo el día de hoy puede y debe condicionar la situación que hallarán en el futuro. Es por ello, volviendo pues al modelo, que se busca diseñar un futuro deseable para luego seleccionar la forma de lograrlo. Este tipo de planificación, la interactiva, consta de 5 etapas. Veamos. La primera es la formulación de la problemática. En esta fase se determinan los problemas y oportunidades que se presentan, su interacción y los obstáculos que impiden su resolución. El resultado de este momento constituye el primer escenario de referencia. Entonces, al igual que en la planeación estratégica, partimos leyendo la realidad presente, de la cual pues obtenemos información, datos. Y de ahí pues hacemos un análisis de los sistemas, un análisis de los obstáculos
y nos preparamos para diseños idealizados iniciales. Con estas tres fuentes preparamos las proyecciones de referencia. Preparamos ese futuro utópico, algo pues que sería ideal, fabuloso que sucediera, pero que parece que no es tan factible, el futuro optimista, el futuro intermedio, el futuro pesimista y el futuro catastrófico. Todo eso sale de este análisis. ¿Qué fuentes se ocupan para el análisis? Pues las mismas que utilizamos nosotros para el análisis del entorno y el diagnóstico organizacional. Es decir, qué es lo que está pasando fuera de mi institución y qué es lo que está sucediendo hacia adentro de ella. En el paso número 2 se hace una planificación de fines. Se trata de definir qué se quiere, el diseño del futuro deseado o el diseño idealizado, con lo cual se extraen metas, objetivos, ideales llamados también fines, a corto, mediano y largo plazo. Al comparar el escenario de referencia con el diseño idealizado, se identifican aquellas brechas a ser cubiertas en el proceso para lograr así la situación ideal. Entonces, una vez hemos preparado los escenarios de referencia, pasamos a modificar y consolidar hasta obtener un diseño idealizado, amplio y aceptado de común acuerdo. Esto es lo que queremos lograr, a esto queremos llegar, basado pues en esos escenarios de referencia que hemos preparado, y luego pues vamos a identificar qué se necesita para obtener ese diseño idealizado. Partimos de que esta es la situación a la que yo quiero llegar y esta es la situación actual. La diferencia, llamémoslo, son dos montañas. La diferencia entre una y la otra es lo que llamamos las brechas. Y esas brechas pues son las que hay que cubrir, ¿verdad? O sea, hay que tender puentes, cables para conectar el presente con esa situación idealizada que me estoy formulando. Como tercer paso viene la planificación de medios, que consiste en determinar lo que debe hacerse. Ya sabemos cuál es la brecha que existe entre el presente y el futuro ideal. Ya sabemos que hay una distancia y ahora pues lo que hay que escoger es perfecto. ¿Qué medios? Un puente, un cable, una carretera. ¿Qué es lo que tendré que hacer para cubrir la brecha que hay entre el hoy y el futuro que yo quiero? Eso requiere crear o elegir acciones, proyectos, políticas y programas para proveer de esos medios. Como cuarto paso, planificamos los recursos. En esta fase se define el tipo de requerimientos y la generación y distribución de recursos. Bueno, pues los medios se obtienen a través de recursos. Ejemplo, si la brecha entre el futuro ideal y el presente es dotar de una tecnología educativa avanzada a la institución, entonces la brecha se cierra por medio de esa tecnología. Pero esa tecnología implica tener recursos y ahí podemos hablar pues de recursos tecnológicos, o sea, equipos, computadoras, servidores, cables que conecten, enrutadores de señal inalámbrica, etcétera, etcétera, recurso humano, personal especializado, personal capacitado para operar en ese ambiente y obviamente el recurso de capital, o sea, el dinero que posibilite tanto pues pagar las capacitaciones, contratar el personal adecuado como también adquirir los equipos. Entonces, esa es toda la planificación de recursos. Y es importante
estimar entonces cuáles son los recursos que serán necesarios y cuándo los vamos a necesitar. Y estimar a la par pues qué recursos van a estar disponibles y cuándo. Puedes imaginar pues que si estamos hablando con el mismo ejemplo, hay que decidir qué va primero, la capacitación o la adquisición de la tecnología. Lo más lógico es que primero es capacitar a las personas para que cuando se adquiera la tecnología ya puedan usarla de manera inmediata. No sirve de mucho comprar elementos tecnológicos y después no tener la gente que la pueda utilizar de forma adecuada. Como quinto punto es la puesta en práctica y control. Implica decidir quién va a hacer el qué, cuándo se hará y cómo asegurarse de que estas designaciones y programas se lleven a cabo en base a lo esperado y produzcan los efectos deseados en el desempeño. En otras palabras, es funcionar como que si fuese un proyecto. Sabemos cuál es la meta del proyecto, qué es el futuro deseado, sabemos que hay que aplicar recursos para eso y entonces lo que hay que definir es el orden en el cual se van a ir implementando esos recursos. Como te dije, pues puede ser que primero capacitemos al personal, contratemos a la gente adecuada y luego pues adquiramos la tecnología, o pues pudiera otra organización decir, primero va la tecnología y luego se contrata a la gente que pueda utilizar esa tecnología. En fin, son decisiones que hay que tomar en esta etapa. En conjunto, pues, la planeación interactiva implica todo este diagrama que lo hemos ido viendo por partes. Lo importante, como ves, es que esto termina no en una cuestión utópica, idealista, sino que se trata de una planeación que pretende ponerse en práctica. El orden en el cual se van haciendo las cosas no es el mismo orden de la planeación estratégica que hemos visto, pero pues es otra metodología que vale la pena al menos conocerla. Y de ahí pues que es importante que veamos cuál es su secuencia, cuál es su forma de trabajar. Otro modelo para llevar a cabo la planeación prospectiva es la planeación normativa. Este modelo le otorga especial énfasis a la fase de determinación de fines y objetivos, la cual es producto de la caracterización del futuro deseado. Por consiguiente, el futuro que se desea lograr se construye con el apoyo de las imágenes del futuro lógico, derivado de las proyecciones de referencia, entendidas como la descripción de un conjunto de variables que afectan el desenvolvimiento, desempeño y evolución del sistema bajo estudio. Para este modelo, el momento normativo finaliza cuando se determinan los objetivos y el futuro deseado, concebido como el deber ser que se aspira a alcanzar. Cumplida esta etapa, se continúa con los niveles estratégicos encargados de establecer acciones para el logro de la situación ideal. El nivel operativo se encarga de implementar y evaluar las acciones según los requerimientos y la misión institucionales. Prácticamente, pues, es lo que hemos venido hablando. Comenzamos con el futuro deseado, nos planteamos objetivos para alcanzar ese futuro. Eso es a nivel, llamémosle macro, y eso pues va desembocando en acciones operativas de toda la organización que vayan de la mano unas con otras para el logro de ese objetivo que es el futuro deseado. En una forma gráfica, lo que vemos aquí pues es el modelo de proyección, de planeación normativa, en el cual partimos siempre de una percepción de la realidad existente, hacemos proyecciones y con ello imaginamos el futuro lógico, a dónde queremos llegar. Y eso pues entonces nos permite el diseño de los futuros posibles, que se nutre tanto de esa imagen del futuro que queremos alcanzar, como también pues de los fines que nos hemos planteado.
Para conseguir estos futuros posibles, pues empezamos con lo que es la planeación normativa, que es el deber ser. ¿Qué es lo que debemos de ser nosotros? ¿En qué nos queremos convertir? Eso se pone ya en práctica, se lleva a la realidad por medio de la planeación estratégica, que es lo que puede ser hecho, lo que es factible de llevar a cabo. El futuro deseado se transforma en políticas, que son pues las que norman y regulan la actividad con la cual queremos alcanzar ese futuro deseado. Las políticas permiten el establecer metas y con eso pues pasamos a la tercera nivel de la estrategia, que es la planeación operativa. Si ya tenemos la planeación estratégica, tenemos políticas y tenemos metas, ahora pues lo que hay que hacer es la puesta en práctica, es decir, lo que se hará. Y eso pues lo que requiere es un diseño para la acción tomando en cuenta los requerimientos organizacionales y por último pues hacer la implantación. Eso va a provocar una respuesta del sistema y va a generar un cambio. Y como conclusiones de todo este ejercicio, podemos formular que existe la urgente necesidad de contar con un conjunto unificado y unánimemente reconocido de técnicas de investigación que recojan las técnicas científicas, tanto cuantitativas como cualitativas, útiles en la predicción y la anticipación. Para efectuar tomas de decisiones en las cuales se puedan correr riesgos, es aconsejable contar con la perspectiva estratégica, ya que ésta servirá de apoyo fundamental al proveernos algunos criterios coherentes y consistentes. Por medio de la perspectiva estratégica aplicada en nuestro trabajo y en nuestras organizaciones, se puede adquirir un aprendizaje estratégico que va a permitir una adecuada gestión tanto de los niveles de complejidad como de los conflictos y de la incertidumbre. Por último, la realización de este ejercicio estratégico ayuda a fundamentar criterios y manejo de escenarios que pueden ser aplicados en nuestro entorno institucional o aún en algún proyecto personal, en los cuales estemos dispuestos a desarrollar de una manera eficazmente planificada y apoyada en una herramienta que ayudará a cumplir los objetivos planteados a mediano y largo plazo. Y bien, pues con esto llegamos al final de esta sesión. Como te mencionaba al principio de ella, este es un modelo alternativo de planeación basado en dos diferencias bastante importantes. La primera es que partimos del futuro, de donde queremos llegar, para llegar al presente. La planeación prospectiva arranca pensando cuál es el futuro al que yo quiero llegar. La planeación estratégica, la que hemos estado estudiando a lo largo de todas estas semanas, parte del presente y basado en los elementos del presente, podemos nosotros razonar cuál es el futuro factible al que podemos llegar. Ya no es al que queremos, sino que al que podemos llegar basado pues en la situación del presente. Entonces ves ahí una diferencia esencial. Una parte del presente y con ello estima cuál será el futuro más factible, planeación estratégica. Planeación prospectiva, parte del futuro, de un futurible, de algo que no es una ilusión, sino que es algo factible de lograr. Y luego pues analiza cuál es la brecha entre ese futurible y el presente y llena esa brecha por medio de recursos. Otra diferencia importante entre una y la otra es que la planeación estratégica está basada en modelos cuantitativos. Hemos nosotros pues usado matrices, hemos usado cuantificaciones, categorizaciones con el propósito de identificar el nivel de importancia y de impacto que tiene cada uno de los factores, tanto
oportunidades, amenazas como fortalezas y debilidades. No así en la planeación prospectiva. Ahí no hacemos el ejercicio de hacer matrices ni de cuantificación, sino que tomando en cuenta de una manera holística y global todos esos factores, nos sirven para plantear cuál sería el futuro más factible, el futurible. Y entonces con eso pues ya planteando un futuro así, venimos al presente e identificamos pues las brechas. Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. Y claro pues si este modelo de planificación cualitativo te parece pues una temática interesante, pues en el aula virtual te estaré compartiendo literatura breve y también literatura opcional pues más amplia sobre esta disciplina. Hasta aquí pues llegamos en esta clase. Deseo que todos estén bien y los invito pues a ver todos los materiales del aula virtual y a seguir pues con el estudio de esta materia. Muchas gracias y hasta la próxima.